y apreciados estudiantes, un saludito muy especial a todas, a todos, al igual que a la red de tutores del curso que nos están acompañando hoy en esta segunda webconferencia de nuestro curso Educación Infantil en Perspectiva de Género. Esta webconferencia la hemos titulado Derribando muros y promoviendo infancias libres. Vamos a ver si en el desarrollo de la web pues entendemos por qué ese título así como tan rimbombante, ¿no? Derribando muros y promoviendo infancias libres. Pues para empezar, en ese derribar muros, quería empezar esta web con un ejercicio de autorreflexión, pero también de evaluación, o más bien de autoevaluación y de evaluación de lo que vemos, de lo que observamos en nuestro diario vivir. Y tiene que ver con las expectativas y las creencias que tenemos en torno a lo que significa ser niño o niña. Entonces, la primera imagen es esa imagen de una mujer embarazada que está esperando, digamos, feliz a su primer hijo. Y pues, como todos podemos tener expectativas, ¿no? Entonces podemos pensar, yo qué quiero que sea, niño, niña. Y cuando pensamos, digamos, en esa expectativa, en eso que yo quiero que sea, pues eso está asociado a unas creencias, ¿no? Entonces seguramente yo puedo pensar que quiero que sea una niña, porque es que hay como las niñas, uno las arregla tan lindo, como las niñas son tan tiernas, como las niñas son tan bellas, como la niña se puede parecer a mí, etcétera. Pero también puedo pensar, ay no, mi expectativa es que sea un niño, porque es que yo creo que los niños sufren menos, porque es que yo creo que las mujeres venimos a este mundo y es todo como tan difícil, todo como tan complicado para nosotras, entonces preferiría que fuera un niño por esa razón, o porque se dice por ahí que los niños van a consentir muchísimo a la mamá, entonces yo voy a tener un hombre que me ame, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que desde que el bebé está en el vientre materno, pues ya le estamos enviando una información, y una información que, digamos, la mamá que está esperando el bebé pues no tiene ninguna mala intención ni está pensando en que eso puede incidir en cómo el niño vaya a percibir el mundo. Y no sabemos si incida o no, pero lo único que sabemos es que nosotras sí tenemos una perspectiva del mundo, y nosotras hasta digamos, en esa expectativa de lo que queremos que sea, pues eso está, digamos, permeado por las creencias que podemos tener. Y pasa lo mismo yo ya les había cerrado el micrófono a todos, pero algo está pasando. Me imagino que con los que van ingresando los voy a volver a silenciar. Listo. Bueno, y lo mismo pasa a medida que pues las niñas y los niños van creciendo, ¿no? Entonces estamos al interior de una familia, ya nació lo que fuese, niño o niña, y entonces esa pareja que también está tan enamorada de su bebé, pues entonces con unas pautas de crianza, pues le va dando a ese bebé una información sobre cómo debe comportarse, desde la misma organización del cuarto. Entonces, ahí yo estoy pensando que es una niña, entonces vive en un entorno rosa, amoroso, delicado, con encajes, y entonces si es el niño, entonces yo le mando a hacer una cuna en forma de carro, pues yo qué sé, porque esa pareja pues también tiene unas creencias sobre cómo debe educar a las niñas y a los niños. Entonces, cada uno vaya pensando, porque aquí, digamos, no se trata de ejemplificar cada cosa, sino se trata de insinuar para que ustedes en este ejercicio autorreflexivo, pues vayan viendo, sí, es posible
que las que ya son mamás, pues se vayan viendo, digamos, en estos momentos de expectativa, yo que quería tener, y por qué realmente yo quería tener eso, o más adelante cuando ya estaban negociando con sus parejas la crianza de ese hijo, pues en dónde estaban en esos elementos de negociación los temas de género, si en los colores, si en las aficiones, si ay, que es el niño, entonces el niño sí se va a jugar con el papá, pero la niña no se va a ir por allá a la cancha a jugar con el papá. Bueno, en fin, vayan pensando en ese tipo de negociaciones. Entonces, fíjense que ese niño que realmente venía al mundo pues desprovisto de estereotipos, de prejuicios, pues en la forma como ese niño es recibido al mundo, en el mundo, pues definitivamente, digamos, sus nociones, su relación consigo mismo y con los otros, pues en relación al género, va siendo, digamos, educada, ¿no? En la forma como el mundo lo recibe y en la forma como la familia lo va criando, lo va acogiendo, pues esa persona va, digamos, teniendo predisposiciones positivas, como también puede ir teniendo pues unas predisposiciones que lo hagan, digamos, empezar su vida ya con una cantidad de estereotipos y de lo que se espera de él o de ella por ser niña o niño. Entonces, digamos que este primer ejercicio lo que está buscando es que nosotros no pensemos jamás que porque el niño es pequeño, pues, o porque el niño está en sus primeros años de vida, pues no entiende, no sabe lo que está pasando. Y claro que entiende y claro que sabe lo que está pasando porque está conociendo el mundo. Y si conoce el mundo de esa manera, porque es el mundo que le estamos mostrando, pues para él se va a naturalizar y va a creer que el mundo es así. Entonces, revisemos muy bien si, digamos, con esos hábitos de crianza o con ese acompañamiento que nosotros le damos a los niños desde bebés, pues estamos reproduciendo lo que no queremos que pase. ¿Qué pasa en los primeros años de vida? Pues en los primeros años de vida, los niños interiorizan los esquemas de género, o sea, interiorizan qué espera la sociedad, qué espera los papás, qué espera la familia de cómo debe ser un niño, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Y eso, digamos que no se necesita una cátedra, no se necesita sentar al niño para contarle lo que se espera, sino simple y llanamente con lo que él vive, con lo que él respira, con lo que él observa en su familia, pues, digamos, hay esa especie de contagio, ¿no? Entonces, ese niño va interiorizando como él debe ser, como ella debe ser, porque eso es lo que los demás esperan que sea, y dos, empieza a juzgar a los demás de acuerdo a lo que le han dicho a él que debe ser, porque se imagina que así es el mundo y que existe una única forma de ser, que es la forma pues que le han explicado. Más adelante, digamos que a medida que los niños se van desarrollando, van creciendo, pues van aumentando sus herramientas emocionales y cognitivas para relacionarse consigo mismo y con los demás. Entonces, por ejemplo, si yo entiendo, porque así me han explicado, porque eso he visto en la casa, que la mamá es la que llora, la mamá es la que grita, porque el papá tiene más control emocional, porque el papá solamente dice las cosas una vez y ya todo el mundo tiene que correr. Entonces, fíjense que está construyendo ese tipo de herramientas emocionales. Entonces, si yo soy niña, entonces digamos que yo tengo derecho a que mis emociones exploten y está mejor visto que si yo soy niño me caigo y lloro, porque entonces no estoy siendo el machito que están esperando que yo sea. Y lo mismo esas herramientas cognitivas. Entonces, aprendo a evaluar a los demás como me han enseñado a mí que debe comportarse un niño, que debe comportarse una niña. Y eso tiene muchísimos impactos en lo social, en lo corporal, digamos, en las expresiones de las niñas y los niños. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo,
ya en un jardín infantil, los niños un poquito más grandes. Entonces, fíjense nada más, niños, por ejemplo, que han aprendido que los hombres son los que se saludan de mano. Entonces es posible que lleguen al jardín a saludar a la profe de mano, muy corteses, porque eso es lo que les han explicado. Y a las niñas entonces les han dicho que si pueden saludar, abrazando, dándose, dar un beso en la mejilla. Entonces fíjense que nada más en la forma de comportarse, en esos ejemplos tan básicos, pues se va notando cómo esos hábitos de crianza van determinando la forma como las niñas se relacionan con otros, los niños se relacionan con otros. Es posible, por ejemplo, que algunas niñas todo eso que han recibido, por ejemplo, le esté creando esos imaginarios que los niños son bruscos, que no puede jugar con los niños porque los niños son bruscos. Entonces pueden haber niñas que están muy dedicaditas a jugar entre ellas porque con los niños no me va a meter, porque los niños pegan, son bruscos, no respetan las niñas. Entonces, ese tipo de cosas que pueden estar allí en la vida diaria, que pudieron haber sido, digamos, transmitidas hasta de manera inocente por las familias, cuidando y protegiendo a los niños, pues pueden resultar esos en comportamientos que van a ser, digamos, poco favorables en lo que significa la construcción de la noción género, ¿no? Lo mismo en lo corporal. Entonces, yo qué sé, a los niños que no les importa cómo van vestidos o que se ensucian y no tienen cuidado de sí mismos, bueno, porque no pasa nada, son niños, entonces al niño se les enseñó que eso lo pueden hacer, pero a la niña no. Todo este tipo de cosas, fíjense que esto es como una secuencia, ¿no? Entonces los bebés van interiorizando lo que se espera de ellos. A medida que vamos creciendo, pues vamos teniendo herramientas emocionales para, eh, digamos, para responder, herramientas cognitivas para establecer juicios y eso en últimas va configurando todo nuestro comportamiento, cómo nos relacionamos con los otros, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. Si nosotros lo ponemos en duda, si todavía creemos que no es, digamos, suficiente o que, digamos, es exagerado esto que estamos diciendo, todos ustedes han escuchado estas canciones, pero quiero que hoy, digamos, las escuchemos y miremos el trasfondo real que hay en una canción tan típica y que todas cantamos y pasa como con cierta música urbana, ¿no? Que en una fiesta se grita, se canta y eso está diciendo las cosas más aterradoras del mundo, pero uno está ahí tan emocionado, bailando y cantando que ni siquiera se da cuenta toda la violencia que puede haber al interior de esas canciones. Y pasa lo mismo con una hermosa canción infantil, ¿no? Entonces, escuchemos. Vamos a ver si, yo creo que sí la vamos a escuchar, pero active mi sonido, si no, eh, ay, pero ¿cómo hacemos para que me confirme? Bueno, espero que sí. Voy a detener para que por favor me confirmen. No, profe, no ¿Sí? se escucha. ¿No se escucha? Bueno, gracias. Entonces ya voy a ponerla. Ya. Voy a incluir sonido y ya. Ahora sí se va a escuchar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Yo creo que hasta ahí es suficiente. Ahora seguimos, digamos, con otras. Ahí estás compartiendo pantalla. Déjame un momento. Vamos a ver. Yo creo que esto se...
fíjense que en una canción como estas, que todos de pequeños, seguramente ustedes con sus hijos, seguramente ustedes con sus niños, en algún momento han esta u otra canción que tienen esos ritmos bonitos, que tienen esos ritmos, digamos, contagiosos, que los niños cantan en rondas, pero cuando nos fijamos en el contenido, eso que los niños cantan y tararean y tararean y tararean está absolutamente lleno de prejuicios de género. Por ejemplo, en esta canción Arroz con leche, ¿no? Entonces, ¿quién selecciona con quién casarse? Ah, el hombre. El hombre es el que define con quién me quiero casar yo. ¿Y con quién me caso yo? Ah, con el que me dé, con quien dé la talla que yo busco. ¿Y cuál es la talla que yo busco? Ah, pues es una talla, digamos, bastante básica, ¿no? Entonces, una mujer que sepa cocinar, una mujer que sepa barrer, una mujer que sepa abrir la puerta, una mujer que sepa, bueno, una mujer, digamos que sepa estar en su casa haciendo las cosas que le corresponden. Entonces, fíjense, un niño que canta esto de manera inconsciente va teniendo en su cabecita ese tipo de ideas, que cuál es el lugar de la mujer. Entonces, el lugar de la mujer es el hogar del hombre es la calle, y tanto que la mujer sale a la calle cuando pues el chico viene a tocarle la puerta y ahora sí pueden ir a jugar, ¿no? Entonces, fíjense todo, y ya seguramente ustedes harán otro tipo de análisis del texto de la canción. Pero fíjense que esa canción, esa ronda infantil que todos hemos cantado, que todos conocemos, pues está llena de prejuicios de género. Ahora escuchemos esta, digamos que es una reelaboración de la misma canción. Seguramente aquí se va a... de 900 megas en fibra óptica con Paramount Plus y escoge adicional una app de video. Hazlo aquí. Listo, espero que ya se acabe la publicidad. Hola, yo soy Cindy Hola, yo soy Renzo. y somos de Bailar, Reír, Jugar. Y hoy queremos dedicarles esta hermosa ronda. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Compartamos esta hermosa ronda. Compartamos con alegría para tener un mundo mejor. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Bueno, ustedes fíjense cómo es posible desde algo tan básico como el tipo de rondas, de canciones, de recursos que utilizamos con las niñas y los niños, reproducir estereotipos de género, y simple y llanamente porque nosotros como maestras, como mamás, como maestros, pues no hacemos, digamos, no nos ponemos esas gafas, ¿no? Acuérdense que el curso se llama perspectivas. Entonces, como nosotros aumentamos nuestra perspectiva, aumentamos el aumento para nosotros poder realmente escudriñar y darnos cuenta, sí, los materiales, los recursos, lo que estamos llevando al trabajo con las niñas y los niños para enriquecer los ambientes que compartimos con ellos, pues está lleno de prejuicios, está lleno de estereotipos, y como en las familias, como veíamos en el ejemplo anterior, que sin querer, porque ningún padre de familia amoroso, cuidadoso va a querer pues cosas que no corresponden para sus hijos, nosotros como maestras y maestros podemos estar haciendo lo mismo por no alinear, fortalecer nuestras miradas, pues podemos terminar
compartiendo mensajes que no corresponden y en última reforzando los estereotipos de género. Miren, mientras en la primera versión de Arroz con Leche le estamos diciendo a las niñas que lo que les corresponde es barrer, en la segunda le estamos diciendo a las niñas y a los niños que lo que les corresponde a todos es ser felices, libres, luchar por sus sueños, lograr lo que quieren, lo que desean. Entonces, fíjense en el tipo de mensajes que podemos compartir. Más y más situaciones como podemos tal vez en el contexto, digamos, de nuestra práctica, digamos, no derribar muros, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren esta primera, digamos, caricatura. Entonces dice una señora, perdone por favor, juegos para 3, 4 años. Y le contesta la vendedora, ¿para niño o para niña? Y la mamá dice, para persona. Entonces, Porfis, tenemos un micrófono abierto. Ani. Bueno, entonces fíjense cómo, digamos, es posible en la vida cultural que este tipo de cosas existen. Si nosotros estamos diciendo que los juguetes en sí mismos no tienen género, le atribuimos, las personas, los adultos, les atribuimos género a esos juguetes. Y entonces estamos diciendo que pues hay juguetes que son para niñas, hay juguetes que son para niños. Y con esto estamos limitando ese derecho que nos dice la canción anterior, ese derecho a que los niños sean libres, felices, exploradores, porque nosotros ya estamos determinando qué cosas son para uno y qué cosas son para otro. En la siguiente imagen, ¿para niño o para niña? Y la mamá dice, para jugar. Entonces, digamos, una expresión muy interesante que ratifica la idea de que los juguetes no tienen género y que un niño perfectamente puede jugar con un carro, una muñeca, un avión, un dinosaurio, como la niña puede jugar con una pelota, con un patín, porque son maneras como los niños quieren entretenerse, divertirse, explorar y no, digamos, no, fuimos nosotros los adultos los que determinamos que una cosa fuera para unos y otra cosa fuera para otros. En uno de los simposios que ustedes están viendo ahorita para esta actividad, una niña, esto está tomado exactamente del simposio, una niña que participó en ese simposio, se llama Valeria Ayala Vázquez, decía lo siguiente, a mí me parece que los juguetes no tienen género y que están diseñados para niños y adultos. Miren eso tan bello que dice, Valeria tenía 6 años y Valeria podía decir, los juguetes no tienen género. Y otra cosa bellísima, los juguetes no tienen edad. Los juguetes son para el que quiera jugar con ellos, ¿no? También me parece que no tienen que tener especializaciones. Miren la madurez de la niñita para explicarlo. Por ejemplo, los carros para las niñas y las Barbies para niños. Los carros para niños y las Barbies para niñas. No, a mí me parecería más los juguetes como una forma para que los niños, niñas, adultos y adultas se diviertan de forma grupal. Entonces, tomé este texto, que ustedes lo van a oír en el simposio, de Valeria, porque me parecía que Valeria debe tener un entorno familiar y tal vez un ambiente institucional en el colegio al que ella va, que están trabajando muy de la mano, porque fíjense en esa expresión libre de Valeria, que esto no fue ensayado, toda la cantidad de elementos que van mostrando cómo esa niña está configurando su relación con el otro, con el mundo. Entonces, miren, es capaz de identificar que los juguetes no tienen género, es capaz de identificar que los juguetes no tienen edad, es capaz de explicar no tienen especializaciones. Digamos, sigue ratificando la idea de que todos podemos jugar con lo que queramos. Otra cosa súper interesante que dice la niña es que es el lenguaje de género. Fíjense que ella dice,
Niños y niñas, eso está muy bien, pero miren la otra expresión, adultos y adultas. Entonces, si uno, digamos, analiza el discurso de esta niña, uno puede decir, bueno, aquí están pasando cosas interesantes en la educación de esa niña en lo que respecta, digamos, a la apropiación, a entender el mundo en perspectiva de género. Tiene, digamos, una mirada, pues, bastante inclusiva. Recuerden ustedes que hablábamos en la sesión pasada, en la web anterior, digamos, ¿por qué? ¿Por qué integrar la perspectiva de género? Mire, si no nos parece suficiente lo que estamos diciendo, no quise actualizar esto, lo quise dejar a fecha del 2024 porque digamos que el panorama no es demasiado esperanzador, pero miren todas las cifras y todas las cosas que pasan en relación a la violencia de género en Colombia. Hoy nada más veía en las noticias como una mamá por defender a su hija de violencia por parte del marido terminó muerta. Anoche en determinada ciudad el señor iba a matar a la señora y decidió quemar el apartamento para que la señora se muriera ahí en el incendio que le estaba provocando. Entonces, miren, cosas que parecieran inocentes porque son solamente esos prejuicios, esas creencias que nosotros tenemos y vamos transmitiendo en la crianza y vamos transmitiendo, peor aún, en el contexto, digamos, educativo, que es donde se supone que nos hemos formado y entonces somos capaces de quitarnos de encima, digamos, los prejuicios y que somos capaces de ver un poquito más allá y como no lo hacemos, pues el mundo termina, digamos, en este tipo de locuras, no solamente lo que ustedes ven aquí, sino todo lo que estamos viendo, digamos, en nuestra realidad. ¿Qué hacer al respecto o qué pasa al respecto? Miren, digamos, en este momento del curso, ustedes van a hacer mucho énfasis en las políticas, o sea, hemos visto que esto tiene que ver la forma como entendemos el género y cómo nos comportamos en relación al género, pues tiene que ver con los hábitos de crianza. Pero digamos, como nosotros no somos sujetos únicos y las familias sí son las responsables, las máximas responsables de la educación de los hijos, pero estamos en una sociedad que también, digamos, establece unos límites y esos límites los establece en el marco de las políticas públicas. Entonces, digamos que en el terreno, digamos en el terreno internacional, esto lo van a ver ustedes en el texto, en uno de los capítulos que están leyendo, pues hay toda una línea de tiempo de cómo las mujeres hemos ido, digamos, ganando y conquistando nuestros derechos, ¿no? Entonces empieza, en el texto nos hablan que todo esto empieza en la Revolución Francesa, en donde se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces allí está como todo ese énfasis en el hombre y el ciudadano, no de la mujer y la ciudadana. Hasta 1791, digamos que hay ya se refuerza realmente la idea de los derechos humanos, tanto para hombres como para mujeres. Todos tenemos, digamos, somos sujetos de derechos y tenemos exactamente los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación por género. Y así nosotros vamos viendo y vamos viendo, digamos, determinados avances. Hasta 1920, por ejemplo, la mujer pudo votar en Estados Unidos. En Colombia, las votaciones de mujeres fueron sobre el 50, sobre el año 54, si no estoy mal. Hasta antes del 54 las mujeres no podíamos votar. Bueno, entonces fíjense que en últimas ha sido como toda una lucha. ¿Y por qué ha sido una lucha? ¿Y por qué en género se ha hecho tanto énfasis en temas de mujeres? Pues porque digamos que hemos vivido históricamente en sociedades patriarcales en donde la forma como nos organizamos socialmente pues recluyó a la mujer a las labores domésticas, el hombre digamos en otros roles sociales, por tanto digamos que los hombres acogieron los lugares de poder, ciertos lugares de privilegio y pues a las mujeres nos tocó luchar para poder llegar pues digamos a conquistar esos espacios, ¿no?
Entonces, a nivel internacional van a estudiar, existe toda una trazabilidad que va mostrando pues todas esas luchas de los movimientos femeninos y también obviamente acompañados de hombres, porque si no, no hubiera sido posible si las mujeres solas estamos en estas luchas y no existen, digamos, hombres comprometidos y que también entiendan esto, pues definitivamente no lo hubiéramos logrado, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo en nuestro contexto nacional. Entonces, en Colombia, digamos, desde el año 1812, 1820, pues las mujeres son líderes, acompañan todas las luchas y todos los temas de la independencia de Colombia. El movimiento obrero de las mujeres en el año 1920 fue muy importante. Y bueno, vamos siguiendo por una cantidad de, digamos, de políticas que llegan hasta el año 2023, cuando en Colombia se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad, que es bastante importante en la medida en que no solo, digamos, se ratifica las diversidades, sino también se ratifica el lugar de la mujer, ¿no? Entonces no se nos olvide, por ejemplo, que en Colombia existe todo digamos, el voto femenino como debe ser, la ley de paridad en los cargos públicos, de manera que haya como ese equilibrio entre hombres y mujeres que están en lugares de poder. Incluso hay ciertas, digamos, medidas equitativas con relación a la mujer en términos de, por ejemplo, en temas de ciencia, por ejemplo, recursos para mujeres científicas, recursos especiales para mujeres negras, recursos especiales para mujeres cabeza de familia. Entonces, digamos que a nivel de políticas públicas ha habido un movimiento importante para, digamos, igualar esos derechos entre hombres y mujeres. A nivel de primera infancia, que ustedes también lo van a ver y lo tienen allí muy estudiado, digamos, muy claro en el texto que están leyendo en este momento, digamos que toda la política de atención integral a la primera infancia, todos los documentos, por ejemplo, los documentos relacionados con las actividades rectoras y todos esos documentos de lineamientos de la educación inicial, si bien es cierto, no tienen capítulos específicos en términos de género, todos transversalizan la perspectiva de género. ¿En qué sentido? Toda la política de educación inicial reconoce a niños y niñas con los mismos derechos. Absolutamente todas las políticas y lineamientos nos están diciendo que debemos procurar, que debemos velar, todos los educadores infantiles, para que nuestros niños crezcan, se desarrollen, aprendan en unos ambientes seguros, en unos ambientes experienciales, motivadores, que les permitan ser libres, desarrollarse de manera plena. Entonces, fíjense que sin necesidad de decir, sin necesidad de acuñar el concepto género, sin necesidad de que la palabra género esté por todas partes en los lineamientos, sí está muy claro que niñas y niños tienen exactamente los mismos derechos y que, digamos, la misión de la educación inicial es generar unos ambientes, diseñar unos ambientes, unos contextos en los que las niñas y los niños puedan desarrollarse y crecer plenamente y seguros. ¿Qué hacer entonces desde la educación? Entonces ya vemos qué pasa en la familia, ya vemos qué pasa en la vida social cuando todos estos temas de género no se revisan digamos, con el suficiente rigor, qué pasa en las políticas. Tenemos que ver qué pasa entonces dentro de nuestro micromundo, ¿no? Que llámenlo como quieran. Aula, entorno, ambiente familiar, o sea, qué hacer en ese espacio en donde los padres, los maestros y las maestras nos encontramos con los niños para favorecer, digamos, este tipo de procesos educativos. Lo primero, digamos, que va en relación a la idea de transformar los relatos. ¿Eso qué es? Que seamos capaces nosotros de abrir nuestras mentes y de entender que en la sociedad contemporánea, con independencia de mi sistema de creencias, porque yo puedo creer que una familia es la que está constituida por mamá, papá, hijos.
Yo puedo creer eso, pero con independencia, digamos, de ese sistema de creencias, pues hoy en día existen modelos familiares diversos y modelos de pareja diversos. Pues nosotros sabemos que hay familias, digamos, recompuestas, entonces en donde el señor tenía unos hijos, la señora tenía otros hijos, entonces ahora somos pareja y entonces ahora tenemos otros hijos. Digamos, son lógicas que necesariamente van a cambiar, digamos, las formas de reconocernos. Y cuando nosotros seguimos en todos nuestros relatos solamente posicionando la idea, digamos, del matrimonio tradicional, pues de alguna manera estamos reforzando esos estereotipos de género y le estamos diciendo a las niñas y a los niños que hay una única manera de existir. Yo comprendo, yo también tengo mis propias creencias y digamos que de mis creencias puedo sentirme más cómoda en unos que en otros modelos, pero digamos que no somos, nosotros no estamos en el contexto educativo para determinar esas creencias. Estamos en el contexto educativo para que las niñas y los niños crezcan y se desarrollen de manera plena en los contextos que habitan y obviamente para acompañar a las familias para que, digamos, cada vez lo hagan mejor y las niñas y los niños puedan tener esas condiciones que requieren. Otro elemento muy importante tiene que ver, digamos, con esa medida equitativa, justa, que es importante que tengamos, de visibilizar los logros y los aportes de las mujeres. Si nosotros si nos vamos a los libros de historia, si nos vamos, pues es mucho más visible todo lo que han hecho los hombres y no lo que han hecho las mujeres. Si nos vamos a los cuentos infantiles, digamos, los logros de los hombres también son, o de lo masculino, pueden ser mucho más vistosos, porque fíjense en un cuento tan básico, digamos, como yo qué sé, la Bella Durmiente, ¿no? Entonces la mujer está allí acostada, Blancanieves, bueno, todo ese tipo de cuentos, ¿no? Entonces la mujer está allí inerte y depende de un beso de un hombre para que ella despierte y vuelva a la vida. Entonces los hombres en esas narrativas pues siempre tienen unos lugares de privilegio, de salvadores, un gran poder y las mujeres unas posiciones pasivas, dependientes incluso, que nosotros las vamos narrando y narrando y narrando sin hacer, digamos, los análisis respectivos con los niños. No se trata en el trabajo, digamos, con los niños, nosotros de emitir unos juicios censurando lo uno o lo otro, sino, digamos, conversando con los niños. Yo qué sé, preguntas como, bueno, ¿y por qué le tendría que dar un beso el príncipe para que Blancanieves se despierte de su sueño? A ver los niños qué opinan, qué piensan, cómo lo interpretan. Ese tipo de cosas son muy interesantes y no estaríamos, digamos, reforzando ese tipo de ideas que las mujeres necesitamos que llegue ese Salvador para poder despertarnos del letargo en el que vivimos, ¿no? Importantísimo permitir a los niños hombres pues explorar su masculinidad. ¿Y qué significa eso? Pues que los niños puedan ser algo más de lo que en algunas familias les han dicho que deben ser. Entonces, que los niños tengan la posibilidad en su contexto escolar, familiar, de practicar el cuidado, de emocionarse, de llorar si lo necesitan, de ser expresivos, porque los hombres también, ahora lo veremos en otro video, pues han sido muy maltratados en nuestra sociedad y en el mundo global. Si las mujeres, digamos, hemos sido vulneradas y maltratadas en términos de abuso de poder, que incluso cuesta vidas de muchas mujeres, pues los hombres también, digamos que han sido asesinados de otra manera, porque los hombres han tenido que cortar el manejo de sus emociones, limitar su forma de expresarse, limitar la necesidad de llorar.
una niña llora de la nada y muestra las lágrimas y se limpia los ojos. Los niños, fíjense cómo llora un niño en público, pues los niños generalmente se esconden, se tapan la carita, se dan la vuelta, porque hasta eso, hasta en ese tipo de cosas se les ha limitado, ¿no? Es posible que las familias, las maestras, los maestros tengamos más paciencia con el llanto de una niña y la consolemos más que con el llanto de los niños, ¿no? Entonces, son cosas que pues tenemos que transformar nosotros para poder de verdad aportar algo en temas de perspectiva de género. Crear nuevos modelos, y crear nuevos modelos no es otra cosa que digamos, pensar como Valeria la niña, ¿no? Entonces, pensar que los artefactos, que las cosas, que las formas como nos relacionamos, pues hemos sido nosotros los que le ponemos ese nombre y hemos dicho que los juguetes son para uno, que las niñas tienen estas características, que los niños tienen estas otras, y si somos capaces de construir esos modelos y pensar en la posibilidad de explorar, pues los niños van a crecer de manera libre y van a tener, digamos, vamos a construir un mundo distinto al mundo que hay hoy, donde los hombres de alguna manera, pues nosotros los llevamos por el camino de la violencia, porque si no lo hacen así, pues se pone en duda su masculinidad. Si no responden con fuerza, si, como pueden decir algunas familias, si se la deja montar, entonces ya no es el varón que debe ser. Las niñas, digamos, la sumisión de la niña, entonces llega el papá y la niña tiene que correr a quitarle el zapato, llega el papá y la niña tiene que correr a llevarle el agua, no por detalle, no por cariño, sino simplemente porque pues es lo que le corresponde a las mujeres, ¿no? Y digamos ese tipo de cosas, si son prácticas familiares, pues digamos que no se trata de romper, pero se trata de analizar un poco, ¿no? Y analizar ese tipo de cosas con las familias, con los mismos niños, que lo hacemos por amor, que lo hacemos por cariño, porque me nace, porque es un detalle, porque llegó cansado, yo qué sé, y no necesariamente porque es lo que le toca a las mujeres, ¿no? Otro elemento importante que podemos tener desde la educación es lo que se llama cultivar el asombro y la indignación. ¿Y eso qué significa? O sea, a veces las cosas que pasan parecen lluvia. O sea, ya nos acostumbramos, hemos naturalizado tantas cosas que cuando hay temas de violencia, ya sea de género, ya sea contra la mujer o sea contra el hombre, siempre, siempre, siempre estamos pensando, ¿qué habrá hecho? Si la mató el marido, ¿qué habrá hecho? Si la mató la mujer, ¿qué habrá hecho? O sea, eso está tan naturalizado que a veces creemos que es que era la justicia, ¿no? Entonces tuvo que tomar justicia con sus propias manos porque, yo qué sé, le puso los cachos, entonces eso ameritaba la muerte, la pena de muerte. Entonces, como lo hemos normalizado, pues dejamos de indignarnos, de asombrarnos y eso no nos puede pasar como sociedad. Dejar atrás la dominación patriarcal, y esto realmente no es fácil, no es fácil que sepamos, que seamos capaces de establecer los límites, de, como decía la canción, ser esa mujer libre, luchadora, capaz, ser ese hombre, digamos que entiende que no es el centro del mundo, que las mujeres no son su pertenencia, que realmente somos un equipo. Pues ese tipo de cosas requiere pues muchas renuncias y requiere pues muchísima reflexión porque uno a veces ni siquiera se da cuenta de ese tipo de cosas. Y otro elemento muy, muy importante, de verdad transformador, es descubrir, vivir y enseñar la sororidad. Esto puede ser un prejuicio, como puede, digamos, ser una práctica. El hecho de que las mujeres nos damos duro entre nosotras. La sororidad es esa empatía, ese apoyo, ese respaldo entre mujeres. A veces eso realmente no pasa. A veces las mujeres somos más solidarias con los hombres que entre nosotras mismas. A nivel de prácticas pedagógicas, pues definitivamente esto lo vamos a profundizar mucho más en la actividad 4, pero a nivel de prácticas pedagógicas definitivamente tenemos que cuidar cómo estamos integrando
las actividades rectoras en todas las prácticas del diario vivir, porque como ustedes han podido intuir y han estudiado, con los juegos podemos estar reproduciendo estereotipos de género, como están viendo nada más con ejemplos básicos como los que hemos hecho hoy. Con la literatura estamos reproduciendo estereotipos de género. Por ejemplo, la estética de las aulas, como nosotros en la estética, en lugar de ambientar un aula como es el mundo de verdad, pues convertimos el aula en el mundo de la fantasía, ¿no? El rosadito, el azulito, ese tipo de cosas que marcan estereotipos y no recrean lo que es el mundo, ¿no? Si uno mira ahorita por una ventana, el mundo es verde, marrón, o sea, el mundo tiene otro tipo de colores a esos mundos que nosotros estamos recreando allí en los contextos de nuestras aulas. Y finalmente, en temas de normas, eso también es muy importante porque sin querer, y esa es una autorreflexión que tenemos que hacer, es posible que nosotros tengamos unos listados de normas distintos para las niñas y los niños. Una cosa es lo que dice, yo qué sé, el manual de convivencia, que es justo, digamos que las normas es para todo. Pero otra cosa distinta puede ser lo que yo tengo allá en mi esquema de pensamiento que hace que las normas sean distintas para unos y para otros. Piénsenlo y reflexionen al respecto. En este mismo orden de ideas, y aquí, digamos, ya revisando el tema digamos, desde la literatura, desde el juego, digamos que hay muchos elementos que debemos pues tener en cuenta. En un primer lugar, digamos, todo lo que tiene que ver con la muy buena selección de bibliografía, de cuentos que nosotros llevemos al aula. Pueden haber cuentos que reproducen estereotipos, como pueden haber otro tipo de cuentos liberadores. Tal vez en algunos cuentos estamos reforzando lo que se llama el mandato de la masculinidad, o sea, estamos mandándole el mensaje a los niños que si usted quiere ser un niño de verdad, un hombre de verdad, debe representar poder, fuerza, decisión, debe tener dinero, en fin. Eso es lo que hace, debe ser caballeroso en el sentido también digamos, de plegarse a las necesidades de la mujer. El mandato de la feminidad. Muchos de los cuentos de la literatura le puede estar diciendo a las niñas que a nosotros lo que nos corresponde es la maternidad, el mundo de los cuidados, la sensibilidad, la belleza. No porque eso sea malo en sí, digamos, todo esto es bellísimo, pero ¿por qué no pensar en el marco de todo lo que estamos compartiendo y trabajando con las niñas y los niños, que la maternidad, digamos, es algo compartido? Existe la maternidad, existe la paternidad. Los niños y las niñas tienen mamá y papá. Entonces, digamos, todo lo que significa materno, cuidado, no está específicamente relacionado con el mundo de la mujer. Los hombres hoy en día son excelentes cuidadores. Si uno se fija y si ustedes son muy observadores allá con sus niños y sus niñas, uno se da cuenta cuando una niña tiene un papá amoroso, porque esa niña con un papá amoroso, digamos, tiene otro tipo de características. Un niño con un papá amoroso, tiene otro tipo de características. ¿Por qué no pensar en la idea de una mujer que también es fuerte, que decide, que también se vale por sí misma? Entonces hay que revisar muy bien lo que leemos, lo que traemos al aula, lo que permitimos o no que los niños exploren, porque sin querer podemos estar, digamos, llenando a los niños de esas estructuras que los están, digamos, reforzando esos mandatos sociales, ¿no? La otra idea del mandato de, digamos, luchar por fortalecer lo no binario, ¿no? Todo en el mundo es correcto, incorrecto. Si usted es, digamos, es mejor ser hombre que mujer en esta sociedad, es mejor ser mujer que gay en esta sociedad, es mejor, pues, digamos que ese tipo de posturas de qué es mejor lo uno o lo otro, pues también está, digamos, generando en los niños y las niñas, digamos, por lo menos la posibilidad de pensar. Si nosotros somos quienes estamos reforzando eso, pues es que no están teniendo la oportunidad de construir su propio relato, su propia comprensión de mundo, porque nosotros estamos entregando esa comprensión de mundo, ¿no?
la idea de, digamos, de infancia, adultez, ¿no? Que los niños son incompletos, que los niños no tienen responsabilidad, que los niños no tienen, digamos, que no son presentes, que estamos formando a los niños del futuro, entonces por eso los niños del futuro tienen que ser fuertes. Todo ese tipo de cosas, digamos, son luchas que nosotros tenemos que hacer, digamos, en un ejercicio más responsable en este tipo de cosas. Entonces, digamos que para cerrar esto y darles un poquito de oportunidad a la conversación, quisiera que tuvieran en cuenta, digamos, estos dos elementos que están presentes en toda la política de educación inicial en Colombia, que es orientador para la integración de la perspectiva de género en la educación infantil. El primero tiene que ver con el sentido, o sea, con el para qué y el cómo, qué es lo que debe hacer la educación inicial en nuestro país. Recuerden que la educación inicial es ese nivel de formación de los niños, digamos, de los 0 hasta un día antes de cumplir los 6 años. Entonces, la educación inicial debe fomentar el desarrollo, y no cualquier desarrollo, el desarrollo integral y el aprendizaje de las niñas y los niños. ¿Y eso cómo debe hacerse? De manera equitativa. Recuerden que igualdad en derechos y equidad en condiciones. No todas las niñas y los niños tienen los mismos derechos, pero cada uno tiene necesidades particulares. Y en esas necesidades particulares, ya sea por razón de género o por cualquier otra circunstancia, pues la equidad es la que está llamada, digamos, a resolver las distintas situaciones. ¿Y cuál es el propósito? Pues reducir esas desigualdades que puedan tener los niños por su origen familiar, social, cultural, de género. O sea, la escuela, el contacto que tienen los niños con ese jardín infantil, con la educación inicial, pues lo que está buscando de alguna manera es que el niño pues tenga otro tipo de elementos distintos a los que puede estar teniendo en casa. El ideal que haya una unidad de criterios, familia, colegio, en donde todos, digamos que nos estemos replanteando día a día y le estemos dando todas estas condiciones a los niños para que se puedan desarrollar de manera plena. ¿Y qué se busca? Pues que los niños tengan, digamos, convivan en unos ambientes saludables, en donde son reconocidos en su ser, en lo que son, en lo que expresan, en lo que sienten y puedan disfrutar de la diversidad. Disfrutar de la diversidad sin esos modelos que los adultos queremos imponerles. Seguramente, obviamente, a medida que van creciendo, ellos van creando, digamos, su propio estilo, su propia estructura, porque tampoco, pues obviamente nosotros estamos generando unos ambientes para que el niño, pues sea lo que quiere ser y obviamente sea la mejor versión de ser humano que pueda ser. Otra cosa súper importante que lo dice, digamos, la política y que recrean muy bien la líder de nuestro programa, Mónica Dueñas, y la profe Diana Trujillo, en el capítulo del libro que ustedes están leyendo para este momento del curso, es que la idea en la educación inicial es que cada niño y cada niña desarrolle sus propias individualidades. Y si nosotros ponemos esa cantidad de barreras por género, pues los niños no van a poder desarrollar sus propias individualidades. Entonces, un niño, por ejemplo, con una gran sensibilidad que nosotros vivimos coartando la forma como expresa sus emociones, pues difícilmente va a poder explorar esa sensibilidad. Una niña con unas enormes capacidades de liderazgo que a nosotros nos parece que pues definitivamente no, porque es contestataria, porque eso no es lo que le corresponde, pues ¿cómo vamos a permitir que esa niña explore y crezca en todas sus individualidades, ¿no? Entonces los niños no se, digamos que la meta digamos, de ese espacio de educación inicial es que logremos limpiar nuestra mente y el ambiente para que los niños puedan crecer y desarrollarse sin esos preconceptos. Por eso recuerden que esto empezó allá hablando de las expectativas y creencias. Lo que yo como persona tengo, porque eso, digamos que así me construí, no puede ser lo que yo vaya allá digamos, a forzar a los niños a que el mundo debe ser del color que yo lo veo. Porque los niños pues tienen, digamos, el derecho a ir creciendo de una manera libre,
Y no estoy diciendo aquí que crecer en anarquía, porque obviamente en un contexto familiar y en un contexto escolar queremos lo mejor para las niñas y los niños, pero digamos que la idea aquí es que los niños puedan explorar, vivir en autenticidad, poder mostrar lo que son para que nosotros podamos acompañarles, digamos, en ese proceso de construcción individual. Yo quisiera pues, les voy a compartir, se los compartiré por el correo, un videíto que quiero que observen después con calma para que miren cómo esta sociedad no solamente ha sido injusta con las mujeres, también ha sido muy injusta con los hombres, tanto que hoy en día existen iniciativas, digamos, muy organizadas en donde los hombres pues están aprendiendo a explorar otra forma de ser hombre más allá de lo que el mundo les ha exigido, ¿no? Entonces, hombres que no le tienen miedo a expresarse, hombres que no le tienen miedo a abrazar. ¿Cuántas de nosotras, las que podemos tener un poquito más de años, no recibíamos de nuestros papás pues esos abrazos afectuosos porque, digamos, eso no era lo que correspondía? Muchos niños de hoy tienen esa fortuna porque esos hombres, digamos, han aprendido a expresar el afecto y cuántos de sus hijos, de los niños que ustedes, con los que ustedes trabajan y conocen, pues tienen, digamos, esos padrazos que todos los días están cerca, que los llevan, que los abrazan, que, digamos, hacen esas funciones de cuidado y de afecto que se creían eran exclusivas de la maternidad de la mujer. Entonces, bueno, antes de pasar digamos, al otro momento de la web, en donde les voy a hablar un poquito de la actividad que vamos a realizar, voy a activar los micrófonos para pues que ustedes puedan participar, hacer algunas reflexiones en torno pues a esto que fuimos compartiendo. Entonces, si quieren, levanten la mano organizadita. Vamos a dar unas cinco palabras. Liliana, tienen la palabra, la mano arriba. Si quieres, adelante. ¿Quién quiere participar? Una reflexión, una síntesis, preguntas, algo que les haya, digamos, movido, interesado. Tatiana, tienes la mano arriba. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana. Gracias por participar. Muchas gracias. Primero que todo, me gusta mucho esta clase. Me ha abierto muchas perspectivas a muchas cosas. Quería hacerte una pregunta en específico. ¿Tú qué opinas? Digamos, ahora se ve mucho, por ejemplo, las personas transgénero leyéndole a los niños y hay gente como muy molesta o hay otra que está muy como de acuerdo. Entonces dicen, a veces he visto que dicen que los pueden confundir. Pero no sé, me gustaría escuchar qué piensas o qué has visto, o qué nos puedes decir de Me eso. perdí un poquito. Porfa, ¿me repites? La pregunta en concreto es que últimamente he visto que muchas personas transgénero hacen lectura de cuentos para los niños. Entonces, lo que yo te decía es que he visto como muchas opiniones divididas. Una que pues está mal porque confunde a los niños y otra que pues les abre a ellos como otra visión de cómo pueden también ser. Entonces me gustaría escuchar tu opinión. Gracias, Tatiana. Miren, este tipo de temas son temas, digamos que requieren mucho estudio, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios, hay muchas creencias sobre los temas, pero ¿dónde está realmente la validación del tema? Uno puede tener opiniones personales. Yo creo que al interior de las familias todos lo hemos vivido. Yo qué sé, el primo transgénero, el familiar que se declara homosexual, e inmediatamente la familia lo retira como si fuera una enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces eso es gravísimo, eso daña la imagen de la familia. Bueno, en fin, yo creo que cada vez menos, pero eso sigue pasando. Con relación al tema en concreto, la verdad yo no conozco estudios científicos que evidencien que evidentemente los niños van a, vamos a confundirse.
porque realmente eso puede estar, digamos, los niños viven en el mundo y en el mundo los niños ven Superman y por eso no vuelan. Y algunos muy pequeños intentarán volar, pero no se confunden, ¿no? Los niños a los 8 años no están volando porque vieron Superman. Juegan a Claro. Spider-Man, pero no, digamos, no se están colgando por las paredes como Spider-Man porque saben que no pueden hacerlo. Entonces, digamos que yo creería que esto raya bastante con el tema de las creencias, de los estereotipos, y que nosotros, que supuestamente somos los académicos, los formados, pues somos los llamados a seguir indagando y estudiando el tema, ¿no? Miren, hay estudios, que eso sí, digamos, existen estudios sobre qué pasa con las familias homosexuales que adoptan hijos. Entonces, hay desde el prejuicio, hay quien se aterra, no, ¿cómo es posible que 2 hombres adopten a un niño? Y no, ya, ese niño va a ser homosexual porque fue criado por 2 hombres. Pero realmente la evidencia es, muestra que en algunos casos puede suceder por la presión y por toda esa, digamos, la forma como se naturaliza, como se han naturalizado los temas, pero la evidencia es que la identidad de género la construye cada sujeto. Entonces, en familia hombre-mujer, pues también hay homosexuales, y eso no quiere decir que, digamos, la influencia, entonces, como no existía, ¿de dónde salió? Entonces, fíjense que aquí, ¿qué se necesita? Estudiar más y de verdad, digamos, poner en duda los temas. Obviamente también hay mucho prejuicio en temas de seguridad de los niños, porque siempre, miren, en un tema tan básico como el que veíamos en la sesión pasada de las IPAs, cuando hablábamos de los hombres en la educación infantil. Entonces, jardines infantiles o padres de familia que no se sienten cómodos con la idea de que los hombres, entonces, fíjense nada más, si el hombre ya es un búho, qué miedo, hombres van a confundir a los niños y van a abusar de los niños y por eso no pueden ser los cuidadores de los niños y no pueden ser los maestros de primera infancia para algunos, pues imagínense qué pasará con estas otras formas de existencia, de identidad de género, que son, digamos, más disruptivas, ¿no? Más disruptivas. Entonces, más miedo, más temores puede tener la gente, la sociedad, y muchas injusticias se pueden estar cometiendo con las personas que han optado por esas otras identidades, ¿no? Entonces, yo creería, y con esto cierro, que solamente digamos, los que estamos cerca de los niños, los papás, los maestros, somos los que podemos saber cómo está el niño elaborando todo eso que tiene a su alrededor. Entonces, hay niños, por ejemplo, cosas tan básicas, que pueden ser los mejores amigos del niño más necio del salón y no por eso no por eso son necios. Y si son necios, no es por culpa del niño, del amigo, son ellos en la forma como están apropiando eso que están recibiendo de los otros. Y tal vez, digamos, aquí el susto no es que entonces el niño también se vuelva transgénero porque entendió que existe y que eso es gravísimo, que esté aprendiendo esos modelos, sino tal vez aquí lo que se necesita con ese niño en concreto que es tan influenciable es fortalecer otro tipo de cosas. Porque así como, digamos, digamos, el contacto con un transgénero lo afecta, pues también lo puede afectar el contacto con la abuela, el contacto con el tío alcohólico, o sea, bueno, todo ese tipo de cosas nos dicen mucho más allá del mismo hecho, ¿no? Lo importante aquí es como formar al sujeto, al niño, acompañar al niño en sus experiencias. Pero en lo particular, si me preguntas a mí como persona, como tía, no tengo hijos pequeños, pero a mí como tía en este momento, para mí, la verdad es indiferente quién haga la narrativa de un cuento. Para mí, ¿qué es importante? Pues ver, digamos, el disfrute y cómo mis sobrinitos están disfrutando esa experiencia y que están aportando y que están recibiendo esa experiencia. Muchas gracias. A ti, Tatiana. Diana. Diana, Albeniz, Rosalba. Hola, hola, profe, buenas tardes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Profe, primero quería decirle que el curso me ha encantado.
la verdad. ¿Por qué? Porque es que yo ya he tenido ya tengo la experiencia de que conviví con mis abuelos, con mis papás, ya tengo mis hijas grandes y muchas de las cosas que usted dice, o sea, que estamos viendo en este momento, las hemos hecho de manera sin intención, pero han afectado. O sea, por ejemplo, empezando desde el embarazo a preparar la ropa rosada, azul, que no empezamos a marcar como esos roles, pero sí en la compra de los juguetes, de que llegó Navidad, entonces la muñeca para la niña, el carro para el niño. Sin intención hemos ido marcando esos roles y es una brecha que se empieza a abrir, pero que falta demasiado camino para empezar a cambiar como la mentalidad de las personas y de acabar un poco, pues, tanto con el feminismo como con el machismo, porque yo pienso que en este caso debemos de actuar de manera neutral. Si queremos cambiar, no es tanto empoderarnos en un solo sexo, porque ahorita vemos que ya hay personas transgénero, ya vemos una cantidad de cosas que tenemos que empezar a abrir nuestra mente para poder empezar a cambiar. Entonces sí quería darle las gracias porque la verdad me encanta participar en la web, o sea, todo me ha parecido muy chévere. Gracias. Esa era la idea. Acuérdense que la meta del curso, transformarnos y formar, ¿no? Eso está para eso, para que Sí, nosotros profe, nos muchas gracias. cuestionemos, nos transformemos, yo la primera, y como les decía el otro día, miren, yo estuve en este curso el periodo pasado y no había pensado en eso. Este curso, como les decía, miren, yo no tengo un solo muñeco, es que no se me ocurre, es que ni los veo. Hay muñecos, y yo ¿por qué no los veo? ¿Por qué no los compro? Sí, entonces yo tengo allí está tan naturalizado que el muñeco es femenino que yo ni veo. El muñeco niño, no lo veo. Entonces, todo esto, y eso dice mucho de todo lo que me falta a mí todavía por internalizar en este tema. Bueno, Diego, tienes la palabra. Diego León. Diego, Buenas ¿estás noches, por aquí? profe. Hola, Diego. Buenas noches, profe. ¿Cómo Profe, estás? muy bien, gracias. Primeramente, pues agradecerle por la clase, muy chévere, muy atractiva. Eh, eh, Profe, aceptando, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, pero estoy en desacuerdo con algunas cosas que se observan día a día todavía en las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo deberíamos intervenir nosotros, profe, más que todo en las clases de educación física, donde a los niños, por ser niños, digamos, se les realizan ciertas actividades y a las niñas, por creerlas un poco más débiles, se les realizan otras actividades en las clases de educación física, ¿no? Y hay docentes que, digamos, no sé si no se actualizan o no sé si seguirán preparándose, pero pues miramos hoy en día, digamos, yo como entrenador deportivo, yo soy entrenador técnico en entrenamiento deportivo, manejo un grupo de niños, entonces se miran que el desarrollo, digamos, motriz está pues muy abandonado, ¿se me entiende? Ya digamos, se miran niños con muy buenas capacidades, pero el desarrollo motriz, como la coordinación, eh, y entre otras actividades, de otras aptitudes que cada niño, de cada niña, están mal trabajadas desde la infancia, ¿no? Y pues es difícil ya cuando están grandes que mejoren un porcentaje de lo que se podría mejorar, ¿me entiende, profe? Entonces, ¿qué deberíamos nosotros, Buenas noches. cómo deberíamos intervenir, digamos, con los docentes, más que todo, que no están haciendo bien su labor o dónde se puede llegar a hablar para que pues se trabajen más esas cositas, ¿no? Diego, mira, Marisol, por fin cierra el micro. Mira, Diego, este tipo de cosas, como hablábamos en las IPAs, digamos, trucos y recetas no existen. Pero ¿qué sí existe? Buenas prácticas. Les voy a contar una anécdota a ver si funciona. Yo tengo una sobrina, Diego, que como tú, se dedica al entrenamiento deportivo. Y justamente la semana pasada
La contrataron de una academia de fútbol donde todos los entrenadores son hombres. Ella va a ser la única mujer. ¿Y por qué la contrataron? ¿Por qué buscaron una mujer? Porque eso también tiene, digamos, su prejuicio, pero la contrataron a ella porque estaban buscando a una mujer para que trabajara habilidades motrices con los niños más pequeños, con los niños de 4 a 6 años. En toda la escuela de fútbol solamente había una niña y dos niñas, una niña en el grupo de ella de 4 a 6 y otra niña que tiene 7 años. Cuando la niña de 7 años vio que había llegado una entrenadora mujer, pidió que ella ahora quería entrenar con los chiquitos porque ella quería entrenar con una profesora. ¿Y por qué quería entrenar con la profesora? Porque es que los profesores a ella la trataban distinto que a los niños. Entonces, mira, yo creo que esta anécdota simplemente nos permite pensar que el ejercicio tiene que empezar por nosotros. Tal vez si nosotros con nuestras prácticas de aula, con nuestras experiencias, mostramos que, digamos, tiene que haber trato igual y equitativo, Diego, porque tú bien sabes que el deporte se adapta, el deporte masculino y femenino competitivo no tiene las mismas condiciones, pero aquí el tema es que si tú le exiges al niño llegar a este nivel, porque es el nivel que ese niño debe llegar, pues también le debes exigir a la niña que llegue al nivel que ella debe llegar. Entonces, y eso no es solamente en el deporte, es en todas las áreas. Dicen que las mujeres somos malas para las matemáticas. ¿Será que somos malas para las matemáticas o será que los profesores tienen en su cabeza que los buenísimos para las matemáticas son los hombres y a las mujeres nos piden menos? Y a las mujeres no nos permiten que lleguemos al nivel que cada una de nosotras puede llegar. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de temas de género y estamos hablando de infancias libres, aquí lo que estamos pensando es que cada niño y cada niña se fortalezca en su individualidad y logre lo que él puede llegar a ser, ella puede llegar a ser de la mejor manera. Entonces, Diego, en conclusión, tu manera de romper esos esquemas es con tus prácticas demostrar que es posible, porque no hay nada más contagiador que el ejemplo en este tipo de casos. Entonces, yo creería, miren, las secretarías de educación sé que están haciendo el esfuerzo. Yo vivo en Cali y la UNAD, el centro de la UNAD al que yo pertenezco es Palmira, y justamente el lunes después del primer puente de noviembre, la Secretaría de Educación declaró un día de cualificación, un día en donde no van a ir niños a las instituciones y los 126 maestros que hay en el municipio de educación inicial van a estar en la UNAD todo el día de trabajo y va a estar dedicado a este tema de género, porque en este municipio, pues eso hace parte de las políticas que tiene la Subsecretaría de Calidad del municipio. Entonces, también hay muchísimas iniciativas, digamos, a nivel gubernamental, a nivel que los maestros podemos aprovechar. Entonces, por ejemplo, en ese caso particular, ya les contaré en la última web qué recogimos de esa sesión, porque también creemos que es una cosa histórica que el municipio de Palmira nos haya pedido este espacio para que trabajemos con todos, absolutamente todos los maestros que están nombrados en el municipio, tanto en lo público como en lo privado, en educación inicial, todo el tema de la integración de la perspectiva de género. Entonces, es una cosa de ir trabajando. Ustedes en la actividad 4, por ejemplo, van a diseñar una experiencia de aprendizaje que integre la perspectiva de género. Ojalá sean maravillosas, ojalá de verdad le pongan toda la gana y trabajen muy bien en eso, porque qué tal ustedes mismos desde ya podamos tener un banco de iniciativas, de experiencias de aprendizaje que podamos compartir con muchos maestros, que podamos compartir, digamos, con nuestros compañeros que ya están en práctica para que, digamos, esa es otra forma de impactar, ¿no? Mostrar cómo lo podemos hacer.
tal vez logremos esa madurez y podamos aportar también desde el curso. Bueno, última, porfis, Tatiana. Sí, Porque ya señora, nos... buenas noches. Adelante, Tatiana, buenas noches. Bueno, profe, primero que todo, darle las gracias por la participación. La verdad, pues ha sido una clase muy enriquecedora para todos. Nos ha permitido reflexionar bastante sobre la importancia de reconocer y respetar las diferencias de género, ¿no? Em, yo creo que comprendimos todos lo importante que es romper con los estereotipos de género. Em, a mí me pasó algo muy similar. Bueno, no sé cómo decirlo. En mi familia, pues, mi esposo, el hermano de mi esposo, es, pues, es del sexo opuesto. Y pues yo, pues, la verdad, pues, era como muy, ¿cómo le digo? O sea, no me empatizaba con las personas así. Y a medida de que Tatiana, ¿cómo te cuesta decirlo? Ni siquiera encontraste la palabra, y es que el sexo opuesto. Mira cómo sí, te cuesta. Bueno, ya tendrás que madurar y elaborar mejor las cosas en ese tema. Bueno, sigue, perdona sí, por es que te que interrumpí. yo creo que esta materia me ha, o sea, de una u otra manera me ha ayudado bastante, porque yo era una persona que sí, o sea, era como, sí, pues no encuentro como la manera en cómo expresarme, pero siento que con todo lo que hemos leído, que hemos podido analizar, siento que a veces pues yo cometía como errores de pensamiento, que yo creo que todos lo hemos hecho, al tener, digamos, como esa, no tener como esa empatía con esas personas. Incluso yo cuando, pues, yo tengo un bebé, cuando mi hijo nació, yo intentaba como que abrirme, decía, yo no voy a ser de esas mamás que el rosa es para niñas, el azul es para niños. He intentado mucho abrir como que los colores son para todos. Los colores son para todos. Incluso, pues yo ya dicto clases y tengo niños que se pelean por la silla azul y la verde, y las niñas solo pueden coger la rosa. Entonces, les he enseñado, les decía, es que tú no solo por utilizar una silla rosa, entonces quiere decir que eres una niña. Yo utilizo ropa azul, yo utilizo ropa verde, y no por eso me voy a ser un hombre ni me voy a comportar como un hombre. Pero siento que, pues, la sociedad le falta muchísimo para poder llegar como a comprender esto de todos los tipos de géneros que hay, aunque pues no es fácil analizarlo, pero yo creo que si todas las personas fuéramos tan analíticas, creo que alcanzaríamos mucho más de lo que podemos llegar a hacer. ¿No? Gracias por compartir tu experiencia. Eres valiente porque digamos que has confesado de alguna manera que eres un poquito homofóbica, que sí, que sientes cierta aversión hacia las personas homosexuales, pero bueno, digamos que aquí todos tenemos una lucha y también eres capaz de confesar que estás en la lucha y que por lo menos en la crianza de tus hijos estás trabajando. Bueno, Sí, si quieren, porfis, voy a explicarles rapidísimo la actividad para los que deban desconectarse y para que todos se lleven, digamos, esta información. Espérenme que voy a dejar de compartir para poder compartir aquí la tengo lista, sí, para poder compartir la actividad. Bueno, entonces, fase 3, esto es muy fácil, ustedes ya saben cómo funciona. El reto de la fase 3 tiene un nuevo elemento, hasta ahora todo había sido individual. En la fase 3 es colaborativa, pero colaborativa con trabajo independiente obligatorio. Bueno, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Entonces, bueno, aquí en la portada, nombre de los participantes, por favor, solo los nombres de los estudiantes que realmente participaron en la actividad. Si alguien, digamos, entrega esto de manera independiente, tiene que estar súper justificado, porque por eso tuvimos 2 actividades individuales y esta es su oportunidad para compartir y aprender con otros. Y es en este momento. Por eso
esta es colaborativa y esperamos que todos y todas lo logren, para lo cual se requiere planeación, disciplina y todo lo que ustedes ya saben de memoria. Entonces, empieza, como siempre entonces, con una situación problemática. Entonces, aquí seguimos en el mismo jardín infantil, grandes exploradores. Compartiendo pantalla. ¿No les estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Sí, estaba compartiendo. Sí, ahí estaba Bueno, bien. Perfecto. Vuelvo a compartir. ¿Listo? Entonces, aquí estamos en la situación problemática. Van a leer la situación problemática. Esta situación problemática, digamos que tiene un elemento porque la seguimos profundizando en un videíto. Entonces, van a revisar ese video para entender muy bien la situación problemática. ¿Listo? Van a pensarla, van a reflexionar todo lo que pasa aquí y vamos a empezar entonces ya con los ejercicios que resuelven esa situación problemática. Entonces, en esta primera parte, de la palabra Alicia. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que donde dice trabajo independiente, Por ejercicio favor, 1. ¿me permites explicar? Sí, ¿Me señora. permites explicar y después, para que todos sus compañeros lo tengan claro? Bueno, entonces la situación problemática, desde la palabra Alicia hasta manos a la obra, es simplemente leer, comprender y llenarme en mi cabecita de argumentos. Luego empezamos, trabajo independiente. Cada uno y cada una de ustedes, cada uno de los miembros del trabajo colaborativo, debe hacer este ejercicio de manera independiente. Entonces, partiendo del sentido del ODS 5, revisado en el video presentado en la situación problemática, o sea, presentado en este videíto que aparece aquí, 4 renglones más arriba, y la lectura del texto, aproximaciones a una propuesta de educación a la paz con perspectiva de género para el caso del posconflicto colombiano, y la escucha activa de la presentación de las profesoras Mónica Dueñas y Diana Trujillo en el simposio, van a presentar 2 argumentos para explicar cada una de las ideas fuerzas de la siguiente tabla. Aquí les voy a explicar varias cosas. Entonces, para responder yo, para dar esos 2 argumentos, tengo varios insumos. Insumo 1, voy a revisar este videito de YouTube. Segundo, voy a leer el texto Aproximación a la propuesta para la paz con perspectiva de género para el caso del posconflicto colombiano. Por ahí, bueno, este texto lo escribió nuestra decana, la doctora Clara Pedraza. Así que súper invitados para que se lean de verdad juiciosamente este texto. Algunos de ustedes, que eso ya me llamó súper poderosamente la atención, me han escrito y es que, ay, ¿dónde encuentro ese texto? Y yo no lloro porque ustedes no me ven, si no lloraría. Porque digo, no, esto no es justo. Si desde el comienzo estamos diciendo que escribimos un libro para ustedes, para este curso, y que todos los materiales del curso están en ese libro, y le hemos mandado 2 veces, además que ustedes lo pueden descargar, 2 veces al correo les hemos mandado el libro. Entonces, este texto es un capítulo de ese libro, que lo van a leer, y van a ver lo que la profe Mónica, que es la líder del programa nuestro de educación infantil, y la profe Diana Trujillo les van a explicar en ese simposio. ¿Y qué va a hacer con eso cada miembro del grupo colaborativo? Entonces yo debo tener 2 argumentos que justifiquen esta idea. Entonces dice, idea fuerza, educar en la perspectiva de género como aporte a la paz. Yo debo dar 2 argumentos que justifiquen esa idea. ¿De dónde los voy a sacar? Pues de haber visto este video, de haber leído este texto y de haber escuchado este simposio. Recuerden que siempre, 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 siempre debe estar referenciado. Como explicó Clara Pedraza, de acuerdo con la ponencia de Mónica, ¿Listo? 2 argumentos de cada una de estas ideas. Para la entrega del documento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí en la tabla 1, es que la primera persona que
que del grupo colaborativo se llama Sandra Morales. Entonces pongo aquí la tablita de Sandra Morales. Ah, pero es que resulta que el segundo se llama Eduardo Gómez. Entonces pongo la tablita de Eduardo Gómez en el consolidado, ¿listo? Entonces en el consolidado va a aparecer el trabajo independiente que hizo cada uno de ustedes. Se pone el nombre del participante y la tabla de cada uno donde está presentando sus dos argumentos. Ejercicio 2. Ampliando horizontes pedagógicos. Este ejercicio 2 también es independiente, individual. Cada uno de ustedes va a leer este capítulo de educación infantil desde una perspectiva de género, tejiendo un principio pedagógico que encuentran en el libro y van a hacer un ordenador gráfico, como quieran, mapa conceptual, infografía, mentefacto, como quieran, en el que presente los elementos pedagógicos claves para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. ¿De dónde? ¿Cómo van a hacer este ordenador? Pues leyendo este documento. Y miren lo que dice. Comparten el foro de discusión de la fase 3 el gráfico construido. Cada estudiante debe presentar su gráfico. Para la entrega de este trabajo, pues va a pasar lo mismo. Aquí van a aparecer en el consolidado el gráfico de cada uno. Sandra Morales y el gráfico de Sandra Morales, Eduardo Gómez y el gráfico de Eduardo Gómez, y así sucesivamente en todos. ¿Listo? El gráfico de cada uno. Y el ejercicio 3 es el único ejercicio colaborativo. Entonces, fíjense que hasta aquí lo que hemos hecho es consolidar el trabajo independiente, porque nosotros no vamos a llegar al trabajo colaborativo con la cabeza vacía sin saber nada. Para que esto se haga bien, pues yo necesito primero haber aprendido allá un montón de cosas. Entonces, el ejercicio colaborativo es muy chévere, porque ustedes, ¿qué van a hacer? Miren, van a ver este ejercicio, les prometo que les va a enseñar muchísimo. Van a revisar en el simposio, desde la hora 45 hasta la hora 2:39, una experiencia que hace un jardín infantil que se llama Centro de Estimulación Infantil por un Futuro. Allá hay un proyecto espectacular de integración de perspectiva de género. Entonces ustedes lo van a ver y de manera colaborativa, aquí no son todos, de manera colaborativa van a decir, bueno, ¿cuál es el propósito de eso que hacen allá en ese jardín? ¿Cuáles son esos elementos significativos? ¿Qué es lo chévere que hacen allá? Entonces, yo qué sé, que el juego no sé qué, que no sé. Bueno, yo no sé. Ustedes, como ya saben tanto de la integración de la perspectiva de género, van a poder identificar esos elementos significativos de esa experiencia que hacen en este colegio. Y como todo es mejorable y ustedes ahora son tan expertos en la integración de la perspectiva de género, van a hacerle aportes a esa institución para que mejore esa experiencia. Y van a hacer lo mismo de manera colaborativa. Van a ver esta otra práctica, se llama experiencia, género, sexualidad, raza, etnicidad, mediaciones de lectura y literatura infantil, que es una experiencia que se hace en una red de bibliotecas en Bogotá. Entonces, allí, en esa red de bibliotecas, también se integra la perspectiva de género para la animación a la lectura con la primera infancia. Van a hacer lo mismo de manera colaborativa. Entre todos pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué caracteriza esta experiencia? Y voy a dar algunos aportes para enriquecerla. Referencias bibliográficas y se acabó. Listo. Ahora sí, dudas, inquietudes y preguntas. Tatiana, ¿tienes la mano arriba porque tienes alguna inquietud? Profe Neida. Sandra, buenas No, noches. Yo profe. tengo una pregunta, mi profe. ¿Quién habla, por favor? La tutora Jacqueline. ¿Cómo está, mi profe? Jacqueline, si quieres deja un momentico que los estudiantes hagan sus bueno. preguntas, ¿sí? Y Bueno, sí, nosotras, por el interno, nosotras, ¿listo? Bueno. ¿Quién? Angeline,
¿Quién tiene dudas? ¿Adriana? Profe, una duda es que no alcanzo a escuchar bien. En la parte de los aportes, usted dijo aportes para que esta institución mejore integrando que la perspectiva de género, ¿cierto? Sí, para No, que no en es que la ese, ¿no? institución mejore, es que tú has visto qué hacen en el Centro de Estimulación Infantil por un Futuro, ¿sí? Tú has visto, bueno, las dos experiencias son cómo están integrando la perspectiva de género las dos instituciones, ¿listo? Entonces, Sí. aquí hay una experiencia de cómo una institución ha integrado la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Entonces, ustedes van a poner aquí, claro, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que ellos buscan con ese ejercicio? Y lo van a poner. ¿Qué es lo que caracteriza eso que ellos hacen? ¿Por qué están integrando la perspectiva de género? Y lo van a explicar. Y aquí, con el conocimiento que ustedes tienen de la integración de la perspectiva de género, ¿cómo esa institución podría enriquecer esa experiencia? Muchas gracias. ¿Listo? Profe, una Otra. pregunta. ¿Quién eres, por favor? Chicas, ustedes levantan la mano, que aquí con la manito levantada es fácil. Angelina, ¿quieres tú? Buenas tardes, tutora. Buenas tardes. Tutora, yo tengo una inquietud. En la parte donde dice realizar el ordenador gráfico, ¿se debe colocar la captura de pantalla y el enlace? Sí, puede ser, o si no, solo la captura de pantalla. O sea, el ideal sería captura de pantalla y enlace, pero no queremos solo enlace, ¿listo? No queremos el enlace porque Listo. con el enlace no abre, el enlace, y entonces, ¿qué? Les vamos a calificar 0 porque el enlace no abrió, entonces no se arriesguen solo a poner un enlace porque después eso no abre y grave. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Quién dijo, profe, una pregunta? ¿Keila? Keila. Adelante. Keila. ¿Hay línea de asistencia, profe? No, señora, acuérdense que la asistencia se genera. Ok, gracias. Lady Joana y Lady Tatiana tienen la mano arriba. Buenas noches, tutora y compañeras. Mi pregunta es, como tal, digamos que toda la información o todos los links que nos envían dentro de la guía está relacionado con el libro de género y educación, ¿cierto? Profe, es que digamos Claro. que pues de pronto uno como que le da doble clic al enlace y no lo envía como a otro sitio. Ustedes se acuerdan que desde la sesión 1 les explicamos que ustedes iban a descomplicar, que por eso le mandamos el libro, un libro que habíamos escrito para ustedes y que ahí está todo el material de la clase. Entonces, cada uno Igual de en esos los textos referentes es un bibliográficos capítulo. está. Sí, pero igual lo O sea, tienen y se como lo tal, por mandamos eso es desde el el día libro de 1. género y educación, ¿cierto? Claro, Lady, por eso desde el día 1 se los compartimos, para que eso no fuera un problema, ya lo tuvieran a la mano. Incluso les dijimos, descárguenlo, ténganlo ahí guardadito, porque es con el libro que van a trabajar todo el tiempo. Y Ok, tutora, muchas gracias. los enlaces se rompen porque el sello editorial pues va cambiando y esos enlaces se rompen. Por eso dijimos, les mandamos el libro para que eso no vaya a ser un problema. Edna tiene la palabra y Tatiana tiene la palabra. ¿Comienzo yo, profe? ¿Edna? Sí, sí. Bueno, buenas noches, compañeras, profe. Bueno, mi duda es desde dónde comienza la parte colaborativa, porque es que se me entrecortó ahorita la llamada y no quedé como perdida. Entonces, si me puede hacer el favor de regalarme otra explicacioncita. Gracias. Sí, Edna, aunque ahí está súper claro. Mira, aquí dice trabajo independiente, ejercicio 1. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Consolidando la tabla de cada trabajo individual que hizo cada estudiante. Luego aparece ejercicio 2, ampliando horizontes, cada uno hecho su ordenador gráfico y lo estamos poniendo. Y después aquí aparece clarito, trabajo colaborativo. Es el ejercicio 3. El ejercicio 3 es el único que hacemos de manera entre todas, una sola respuesta por el equipo colaborativo. No, sí, sino que ya iba por la parte de los cuadros cuando se me entrecortó y yo como que, bueno, y si ya me perdí, o sea, tal vez no me expresé bien. Ejercicio 1 y 2, trabajo independiente. Ejercicio
3, colaborativo. Y entregan un único documento, todo el equipo. Ya, y donde dice esos aspectos, por ejemplo, propósito y todo eso, o sea, ¿es una sola argumentación o nos Sí, podemos no, aquí como ya está dividir claro. esos temas? Ya, no, Edna, por favor. No, pues Mire, es que eso es lo que no, como que no, no, no Edna, comprendo. claro, pero más que, no, pero eso es una mala práctica, Edna. Eso es una muy mala práctica, o sea, un trabajo colaborativo. En un único ejercicio de trabajo colaborativo, digamos que se esperaría que haya un diálogo, una organización de ustedes como grupo colaborativo para dar respuesta a eso. Porque qué tal usted, dígame, a ver, un propósito, escriba usted el propósito. No, traten ustedes de ser equipo. Traten ustedes, mire que es una cosa sencillita. Es una cosa sencillita que en un encuentro podrían resolver. Entonces sean creativas, sean creativos y creativas. ¿Listo? Yo voy a hacerte cuenta que no escuché eso. Yo voy a hacerte cuenta que yo no escuché cómo hacen ustedes los trabajos colaborativos que se dividen a pedacitos. Yo no escuché eso. No, nunca lo he oído en mi vida. Profe, es que a No, veces, pues, es que muchas me veces es disculpa, profe. complicado porque los compañeros a veces tienen pues sus ocupaciones y muchas veces a uno le toca pues prácticamente hacer el trabajo uno solo porque los demás no pueden, que porque trabajan, que no se pueden unir, que es que yo trabajo, que es que esto y lo otro. Entonces uno pues como que trata de repartirse el trabajo porque siempre a un mismo horario no pueden. Entonces es complicado por eso, porque ya me Bueno, ha entonces pasado vamos a mucho. construir. Bueno, Edna, vamos a construir y vamos a deconstruirnos. Bueno, así como estamos transformándonos en género, vamos a transformarnos también en las prácticas. Y quitémonos esos imaginarios de que, ay, otra vez me va a pasar. Esta vez tiene que funcionar. Ese es un curso en donde estamos felices. Espero que eso se evidencie también en la forma de trabajo. ¿Listo? Lady Tatiana, Bueno, señora. gracias, Edna. No, pues era lo mismo. Tenía un poquito de duda en el caso del trabajo colaborativo, o sea, pensé que era todos los aportes individuales, a lo último adjuntar el trabajo, pero ya me despejé la duda. Cerramos. Neida, Tatiana. Profe, buenas noches. Profe, yo tengo Buenas noches. Profe, te quiero felicitar porque a mí sí me encanta tu carácter. Me gusta cómo manejas a todos. Me gusta esa actitud, profe. Yo te quería felicitar porque de verdad pones. Y gracias también porque siempre sacas el espacio, digamos, al inicio de la actividad porque es muy buena y es muy clara tus explicaciones. Realmente para mí son esenciales y de verdad que no, nunca tengo duda. En esta solamente como es trabajo colaborativo y no he mirado bien la guía, pues no sé, no me vaya a regañar, no mentiras, pero no sé si hay que colocar el rol de cada estudiante del grupo o no hay necesidad en el foro. En la guía de actividades, pues les damos ideas de rol para que ustedes se organicen, pero aquí en la entrega no. Ok, Sí, pero en la listo. guía de actividades sí les decimos para que se organicen y busquen su dinámica de trabajo, que pongan el rol, que Pero se digamos- organicen de esta manera. En el foro, compañera. Sí, en el foro, en la guía de actividades dice que en el foro ubiquen su rol, pero digamos que aquí para la entrega del trabajo eso no es significativo. Entonces, repito, el grupo colaborativo va a entregar un único documento, ¿listo? Un único documento. En portada, los nombres de todos. En el ejercicio 1, la tabla de cada persona. Ponen el nombre de la persona y la tabla de cada persona. Recuerden que los argumentos deben ser debidamente referenciados. ¿Y referenciados de dónde? De la bibliografía obligatoria. Video de YouTube, este texto y el simposio. De ninguna otra parte. ¿Listo? Sí. Segundo ejercicio, ampliando horizontes. Entonces van a leer este texto, La educación infantil desde una perspectiva de género, tejiendo un principio pedagógico, y cada uno y cada una va a hacer su mapa conceptual, su infografía. Oiga, sean profundas, porque profundos. A veces uno hacen 3 palabras y ahí está mi infografía. No, señores, estudien juiciosos, de verdad, aprendan. Entonces, para hacer eso, ¿qué les estamos pidiendo? Que hagan una infografía no de lo que quieran, dice, ¿cuáles son los elementos pedagógicos claves para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia?
Si ustedes hacen una buena infografía, imagínense que van a ir a dar allá una conferencia con ese mapa conceptual para decirle a los maestros inexpertos cómo se integra la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Espero que hayan así. Ahí van a demostrar todo lo que han aprendido y están aprendiendo leyendo ese texto. Y finalmente, el trabajo colaborativo. Entonces, aquí va a aparecer el nombre de cada uno con el pantallazo, digamos la imagen y si quieren el enlace de cada uno de los ordenadores Profe, qué gráficos. pena, no sé si de pronto soy yo, pero se te está escuchando entrecortado. Creo que eres tú. Está bien, yo escucho normal. Sí, creo que eres tú. Bueno, y el trabajo colaborativo, entonces se van a poner de acuerdo. No me digan cómo se van a poner de acuerdo, no lo quiero oír, no lo quiero oír. Ustedes se van a poner de acuerdo y van a revisar primero esas experiencias chéveres que se hacen en esas instituciones, van a, entre todos, a decir, bueno, ¿cuál será el propósito de esto? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Cuáles son esos elementos maravillosos que tiene esa experiencia? Y yo como experto, nosotros, grupo como experto, cree que así podían enriquecer más su experiencia. Y se acabó. Es bonito, es fácil, retador y ya. ¿Listo? Voy a cerrar este espacio, la grabación, y podemos quedarnos un ratico más. Ojalá les haya servido este espacio a todos. Un abracito. Listo, ya detuve la grabación.